La ruta del vino es un turismo muy consolidado y que cada vez está siendo más demandado. En nuestro programa de esta semana, en Rumbo, profundizaremos en la ruta del vino Montilla-Moriles. Lo componen 17 municipios de la provincia de Córdoba y nos hemos citado con Rafael Llamas, presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, para que nos cuente todos los detalles. En torno al vino pues está nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra historia, y tenemos la suerte que es un turismo que no hemos tenido que hacer grandes esfuerzos un poco por adaptarnos a esta situación, porque como digo es un turismo muy vinculado a espacios abiertos, vinculado a espacios amplios, vinculado a la naturaleza. Además también tendremos una primera toma de contacto con una cata dirigida que nos ofrece Rafa Fernández, experto en vinos y con un amplio currículum sobre enoturismo. Pues vemos un vino joven, después vemos un vino fino, un amontillado y un Pedro Ximénez. Cuando oláis, dejad los labios entreabiertos para que entre oxígeno por la boca, ¿vale? Y de esa forma oxigenamos mucho mejor todo lo que son los aromas a la hora de detectarlos. Es lógico que un color más pálido como en este, pues nos va a representar un vino más suave, más joven, que en un color mucho más fuerte como este final, que es un vino dulce. Visitaremos las bodegas Blanco, el bodegón, pertenecientes a la ruta Sabores de la provincia de Sevilla, y quienes nos guiarán en esta visita, Mateo Blanco. La gente joven quiere un vino más frutadito, más suave, con un poquito cuerpo. La gente ya mayor quiere más cuerpo. He hecho de una forma una especie de tasquita, de tabanco, para que el visitante, cuando llegue a la bodega, puedan degustar los vinos tranquilamente con una tapita de chasina de aquí de la zona. Os esperamos en Winet Plus en una nueva edición de En Rumbo. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández, muchos de vosotros me conocéis como Rafa Moriles, y me gustaría poder transmitiros esta pasión y este amor que siento por el mundo del vino desde que nací, desde muy pequeño. Como ya sabéis, estamos en la denominación de origen Montilla-Moriles, en esta está la ruta del vino Montilla-Moriles, y hay un montón de sitios, un montón de experiencias que podemos vivir, como este museo, el Museo del Mosto de Moriles, y todas las bodegas que tienen sus peculiaridades y tienen su original a la hora de visitarla. El día de hoy me gustaría invitaros a que asistáis a los eventos que se van haciendo a lo largo de todo el año en Montilla-Moriles, como por ejemplo son las catas dirigidas, que muchas veces pensamos en que una cata dirigida es para gente que sabe de vinos, para gente que está más preparada o que tiene más entendimiento en el tema. Pues yo te animo a que venga, a que no te preocupes por eso, a que simplemente te dejes llevar, porque a la hora de catar simplemente te tienes que fijar en tus sensaciones, porque las sensaciones es algo educativo, la capacidad sensorial es algo que se educa, es como vivir una historia que la metes en ti y luego transmites lo que te gusta, lo que te divierte, lo que realmente te ha fascinado de ese momento. Entonces, a la hora de catar, simplemente lo primero que hay que tener en cuenta es las tres fases muy importantes, que es la fase visual, que en ella veremos el color, veremos las partículas, la suciedad que tenga, y a través del color pues veremos las diferencias de un vino a otro. Aquí estáis viendo una gama de colores. Es lógico que un color más pálido como en este pues nos va a representar un vino más suave, más joven, que en un color mucho más fuerte como este final, que es un vino dulce. Entonces esa es la primera fase, la fase visual. Después tendremos la fase olfativa, donde vamos a detectar todos sus aromas y olores, ¿no? Que ya sabéis que muchas veces se habla que un vino tiene que huele a plátano, que huele a albaricoque, que huele a melocotón o a cualquier especie o a madera. Simplemente tienes que asociar esos aromas, esos olores que tú acostumbras a oler, y si no, yo te invito a que huelas todo lo que puedas, desde una fruta hasta un trozo de cartón, cualquier cosa, para que tu bulbo, un musculito que tenemos aquí dentro de la frente, vaya captando esos aromas y se vaya educando. Por eso es educativa lo que es la capacidad sensorial. Vale, pues esa es la segunda fase,
olfativa, ¿vale? Que con ella detectaremos también pues, algún tipo de anomalía, algún tipo de olor característico, que también nos dice si ese vino tiene menos olores, o por ejemplo olores más a frutas, son los vinos más jóvenes, u olores más torrefactos, más tostados, que son los vinos con crianza oxidativa, que eso ya metiéndonos un poco más de lleno en el tema enológico, que no quiero entrar. Después, la última fase, que es la que todo el mundo desea cuando va a una cata, es la cata gustativa. Con ella, con un pequeño sorbito, ahora te enseño cómo se hace, tú vas a detectar en tu boca pues, los sabores básicos que nos enseñan en el colegio, que son el salado, bueno, el dulce, que está en la punta de la lengua, el salado, que está en los laterales inferiores, después está el ácido, que está en los laterales superiores, y después el amargo, que está al fondo de la lengua pegando a la campanilla. Bueno, pues dentro de esos sabores empezamos ya a determinar un montón de características que se nos sale directamente cuando ya tenemos el paladar lleno de vino. Os enseño cómo haría un catador normal y corriente, una persona que le apetece llegar a una cata, de qué forma tendría que hacerlo. Primeramente, nos vamos a la vista y vemos que el vino no tiene partículas en suspensión, que está limpio, brillante, transparente, no tiene suciedad, que tiene movimiento o no. En este caso vemos que este vino es mucho más pesado, tiene más densidad, aquí tiene menos densidad, mucho más ligero, entonces nos dice que este vino ya visualmente nos va a resultar fresco, un vino joven. Bueno, después te lo lleva a la nariz, y en nariz vamos a ver esos aromas que te he dicho, o bien aromas varietales, aromas de la fermentación, del zumo de uva, de las frutas, y después vamos a detectar algún aroma un poquito más secundario, que serían los aromas ya después de la fermentación, cuando ya poco a poco lo metemos en crianza y ya empiezan unos aromas un poquito más potentes y más complejos en el vino. Después a la boca, y fijaros lo que hago con la boca, a la hora de tragarlo. Cuando yo tomo un sorbito de vino, cuando vosotros estéis en una cata y toméis un sorbito de vino, os aconsejo que, aparte de la nariz, que se me ha ido, que no quiero pasar desapercibida esa fase importante, cuando oláis, dejad los labios entreabiertos para que entre oxígeno por la boca, ¿vale? Y de esa forma oxigenamos mucho mejor todo lo que son los aromas a la hora de detectarlos y nos va a resultar mucho más gratificante. Igualmente, cuando lo bebamos, al beberlo, igual que cuando estamos tomando sopa con la cuchara y sorbemos la cuchara un poquito, dejamos que pase el aire, de esa forma mezclamos el aire con el líquido y así acentuamos mucho más esos sabores porque se oxigenan dentro de la boca. Sería de esta forma. Una vez lo has tomado, el vino se calienta en boca y cuando ya lo tienes caliente, lo dejas que se deslice lentamente por la garganta. Normalmente los catadores expertos lo que hacen es que beben 3 veces y lo escupen 3 veces. En la jerga enológica no está feo escupirlo. Y al cuarto sorbo ya lo tragan, o directamente no lo tragan, porque yo siempre digo una cosa, que o se cata o se bebe. Yo si cato no bebo, no trago, pero si bebo sí que trago, ¿vale? Entonces con esa fase, la fase gustativa, hemos detectado esos sabores, esa composición en la boca, y después al expulsar de nuevo ese aire que has tomado, se va por vía retronasal, que por vía retronasal se siguen acentuando unos sabores un poco más especiales. Bueno, como ya sabéis, en Montilla Moriles tenemos una diversidad de vinos espectacular. Tened en cuenta que tenemos la variedad de uva autóctona, que es la variedad Pedro Ximénez, y la técnica de cultivo de esa variedad que tenemos aquí en Montilla Moriles es una variedad que lleva más de 500 años de haberse implantado y más de 500 años que se lleva elaborando en Montilla Moriles. Una variedad que ya los agricultores están acostumbrados a manejarla, y con respecto a la forma de elaboración, a la forma de vinificación, podemos conseguir pues, un tipo de vino u otro. Como estáis viendo aquí, tenemos 4 vinos de los que se recogen en el pliego de condiciones del Consejo Regulador que controla y guarda los vinos de Montilla Moriles. Y por ejemplo, pues vemos un vino joven, después vemos un vino fino, un amontillado y un Pedro Ximénez. Entonces, cuando nosotros cogemos la uva
con un grado de maduración cortito, en torno a unos 11 grados y medio aproximadamente, que sería a finales de julio, a principios de agosto aproximadamente. Lo que vamos a conseguir es sacar un vino joven con poca graduación alcohólica. Estamos sacando un vino con entre 12 grados y medio de alcohol. Ese es el vino joven. Un vino joven en fase visual sería pues un color pálido, un color amarillo pajizo, muy ligero. Después aromáticamente nos recordará mucho a la manzana verde, a la fruta de hueso, incluso fruta de pepita, un poco también a ese albaricoque, a la piel de albaricoque o la piel de melocotón. Y en boca, un vino joven resultará un vino ligero, un vino fresco, un vino que no va a dejar mucha persistencia en la boca ni mucha estructura. Entonces, para iniciarse en el mundo del vino sería genial, perfectamente, un vino joven. Después del vino joven, cuando la uva ya ha tomado un poco más de grado de maduración, estamos hablando de que ya la uva tiene unos 13 grados y medio, 14 grados de Baumé, que es la medida de azúcares, grado Baumé. De esa forma ya lo que hacemos es que cuando extraemos el mosto y lo pasamos a la fermentación, el vino conseguido sería un vino con unos 15 grados de alcohol. A ese vino le vamos a llamar vino de tinaja, vino fresco del año. Es un vino que es el que serviría como base para, por ejemplo, el vino fino o para ya el resto de los vinos, excepto para el Pedro Ximénez, que tiene su elaboración peculiar. Vale, pues cuando el vino de tinaja ya fermentado y está metido en esos conos de fermentación, esa vasija de barro, de cemento antiguo que ya habéis visto muchos de vosotros en las bodegas, y que cuando visitáis las bodegas de Montilla Moriles seguro que vais a disfrutar viendo esas inmensas bodegas llenas de conos de cemento. Bueno, pues una vez ahí, cuando sea necesario llevarlo a la madera, a la bodega de crianza, lo meteríamos en las botas, por aquí detrás veis las botas, y entraría siempre en la bota de arriba. La bota de arriba le llamaríamos segunda criadera, ¿vale? A la siguiente, a la bota segunda, le llamaríamos primera criadera, y después a la bota que pega al suelo le llamaríamos la solera. Entonces, el vino que se comercializa siempre saldría de la solera, de las botas que pegan al suelo. Después, esa cantidad que le hemos sacado se rellenaría de la sucesiva, en este caso sería la primera criadera, que es la segunda bota. Y esta, a su vez, cuando se quede vacía, una parte proporcional, no mucho, en torno a un 5 o un 10% de su capacidad total, la rellenaríamos de la sucesiva, en este caso de la segunda criadera. Bueno, pues ese vacío que se queda arriba, en esa segunda criadera, ahí es donde rellenaríamos con ese vino fresco del año, ese vino de tinaja, que tiene unas características que lo recuerdan. Sigue saliendo la fruta, sobre todo los aromas primarios de la fermentación, de la variedad de uva, de esa crianza en el cono, y luego a la vista también sería muy similar al vino joven, sería muy clarito, un vino amarillo pajizo, incluso sería un poquito más, con un tono de amarillo un poco más intenso. Y luego gustativamente ese vino ya tiene carácter, porque como tiene 15 grados de alcohol, tiene un poco más de estructura en boca. Aún así no dejaría mucha persistencia, sería un vino carnoso, un vino con volumen en la boca, un vino con cierto abocado. Abocado quiere decir que es ligero y que es agradable, es como con dulzoncillo, tiene un tono de dulzor que es agradable. Bueno, pues ese vino de tinaja del año, de cosecha, lo metemos en madera y al cabo de 2 años es cuando conseguiremos lo que llamamos un vino fino, como es este. Entonces, ese vino fino visualmente es muy similar a ese vino de tinaja, pero como el velo de levadura, que es una capa de flor, una capa de velo de nata que se forma en la superficie del vino, este velo, para que tú lo entiendas, es como la ropa que llevamos puesta. En verano se descarga, se queda con una ropa como nosotros, manga corta, muy sutil, muy fina esa capa de flor. Y en invierno, igual que ahora, pues se vuelve a cubrir. Entonces ese velo sería mucho más grueso, mucho más compacto, ¿vale? Ese velo de levadura, que son simplemente unas levaduras, se alimentan del alcohol, se alimentan de los nutrientes que hay en el vino, de los ácidos. Entonces
la misión que tiene ese velo de levadura, esa ropa, es proteger al vino para que no se oxide, para que no coja este tono de color, ni sino que se mantenga lo más pálido posible. Vale, pues visualmente vemos ese amarillo ya verdoso, con un tono mucho más ligero, mucho más fino, de ahí viene la palabra fino, el vino se afina, pierde. En la fase visual ya ha perdido esa fruta, ya nos recuerda más a la levadura, a la bollería, a la panadería, nos recuerda a las migas de pan, incluso a la almendra, a la madera, porque ya lleva tiempo en madera. Luego, en movimiento, porque fíjate que un tipo de percepción es olfativamente, cuando la copa está parada, olemos ciertos aromas, pero luego con la copa en movimiento, lo que hacemos es despertar mucho más su aroma, su fragancia, y nos van a salir otro tipo de aromas que no vamos a detectar con la copa parada. Entonces, en este caso, nos saldría más la madera, nos saldría también una almendra tostada. En boca, pues sería un poco más seco que el anterior, que el de tinaja. En boca entra más directo, es más fino, por eso es vino fino, gracias a ese velo de levadura, a ese maquillaje, digamos, ¿no? Que el velo de levadura es el maquillaje de los vinos, es donde los vinos se afinan. Y luego, en vía retronasal, ya tendría un poco gusto largo. En vía retronasal, cuando ya echa el aire de nuevo, permanece todavía esa almendra tostada, se acentúa mucho más esa levadura, esa panadería, y bueno, es mucho más seco, un poquito más ligero, y luego pues tiene cierta salinidad, la lengua empieza a salivar, eso es consecuente de las características de nuestra zona. Cuando ya el vino fino, que es ese vino que a partir de 2 años, el vino de tinaja, a partir de 2 años metido en madera ya se convierte en un vino fino, así como lo reconoce el Consejo Regulador en su pliego de condiciones de Montilla-Moriles. Bueno, pues el vino empieza poco a poco a envejecer en madera. Llega un momento en el que el vino es tan viejo, esas levaduras ya se han nutrido tanto, que comienzan a morir. Mueren, se van abajo, al fondo de la bota, y el vino empieza a coger lo que le llamamos crianza oxidativa, empieza a oxidarse, empieza a tomar este color un poquito más ambarino, un color tostado, un color que, bueno, como vemos, en la base del color, la parte más gruesa del color, que es la parte, fijaros que yo siempre hay que mirar las copas sobre fondo blanco, entonces cuando vayáis a una cata vais a ver que el mantel es blanco, para que veáis el grosso del color. Aquí vemos que, bueno, es limpio, brillante, transparente, pero tiene un tono marrón, un tono caoba, pero con los ribetes, que son los laterales, tiene unos reflejos dorados, y la lengua, que es la parte delantera, si ponéis la copa de esta forma, vais a ver como en la parte delantera se vuelve como una punta, el vino hace una punta, hace una lengua, y ahí vamos a ver también unas tonalidades, en este caso vamos a ver unas tonalidades verdosas, o como digo yo, oliváceas. ¿Por qué? Porque el amontillado, su forma de elaboración es muy peculiar. Un amontillado tiene que haber sido fino con antelación, y para que un amontillado esté reconocido dentro del pliego de condiciones como amontillado, tiene que haber permanecido como mínimo 5 años bajo velo de flor, bajo la crianza biológica, bajo la ropa, y a partir de esos 5 años como mínimo tiene que estar un mínimo también de 3 años bajo crianza oxidativa, que es que el vino va tomando color porque se va oxidando tal cual. Bueno, pues ya os he dicho la fase visual, un vino ligero también, en este caso un vino seco, y deja una lágrima un poco más densa, un poco más acentuada, una lágrima en los laterales de la copa. Eso nos refleja que este vino va a tener complejidad, va a ser un vino con más concentración. El nariz, este vino es riquísimo, el amontillado es, digamos, es el vino rey de Montilla-Moriles, aunque el más consumido y el más elaborado sea el fino, pero el amontillado es, hay nomenclaturas que avalan que el amontillado es antes que el vino fino, así que es considerado el rey de los vinos de Montilla-Moriles. En este caso, aromáticamente, tenemos una almendra más tostada, tenemos una avellana tostada, un fruto seco más torrefacto, más tostado, tonos acafelados también, y sobre todo tonos a madera, a esa madera noble. Recordad cuando entráis a casa de vuestros abuelos y abrís ese armario, ese cajón, esa coqueta, esos cajones grandes, y sale un olor a madera vieja, a esa madera noble de hace muchos años, pues a eso huele el amontillado.
Quisiera deciros que no tenéis que tener miedo a la hora de catar los vinos, en general. Son vinos con carácter, vinos con historia, vinos con mucha potencia, pero para eso aquí, poco a poco, no te puedes el primer día directamente a beber y beber, sino catarlo quiere decir degustarlo lentamente. Entonces el amontillado es un vino que quizás te eche para atrás, porque es un vino con mucho carácter, pero si tú coges y lo tomas en fase nariz, ya te lo he dicho, en fase gustativa, te lo voy a decir ahora, y lo tomas un pequeño sorbito, lo calientas en boca y cuando esté caliente lo tragas, vas a ver cómo es un vino directo, un vino que envuelve perfectamente toda la boca, un vino que es muy complejo, un vino que te sale esa madera noble, ese fruto seco tostado, te sale esos tonos ya de levadura, porque procede del vino fino, pero después también te salen esos tonos torrefactos, esos tonos con carácter, esos tonos con tiempo de envejecimiento en madera. Bueno, pues el vino de amontillado es uno de los vinos que normalmente a mucha gente no le gusta, pero sin embargo, que cuando ya pasa el tiempo y estás acostumbrado ya a beber este tipo de vino, es el vino más enamoradizo, digamos, el vino que más te va a agradar y que mucha mejor sensación te va a dejar en boca. Yo le llamo el vino de confort, el vino para estar en casa relajado, un buen libro, una buena película, una buena compañía y estás toda la tarde tranquilamente disfrutando de un buen vino. Y bien, pues ya después del amontillado, con ese retrogusto que me ha dejado espectacular, nos vamos al Pedro Ximénez. Este sí que lo conocéis, ¿verdad? Este es un vino de postre, como se le llama, pero ya por sí solo es un postre, no hace falta combinarlo con ningún tipo de maridaje. Si queréis, os hablo un poco de los maridajes rápidamente y veréis que el Pedro Ximénez es un vino que se puede beber bien frío e incluso con hielo, ya como postre único. Después de haber comido, no te pides nada más que un buen Pedro Ximénez con un poco de hielo si quieres, y ese será el postre perfecto. Fíjate, para un vino joven, lo ideal sería una comida de poco cuerpo. Igual que el joven, el maridaje es muy simple, es combinar un vino con una comida y sin que uno se tape al otro, sino que se acompañen. De ahí viene el maridaje o la armonización, que es mejor, esa palabra suena mejor, ¿verdad que sí? Maridaje nos suena es un poco ya más antigua. Entonces armonizamos el vino con la comida, eso sí, o conjugamos, ¿verdad? Para que se compenetren y se realcen entre ellos. Entonces un vino joven con poco cuerpo, una comida con poco cuerpo, un entrante, por ejemplo, un mezclum, una ensalada de queso fresco, con un chorreoncito de ese arrope que se hace en Moriles, tan característico, ese arrope o ese mosto concentrado, o ese vinagre de Módena, o ese vinagre también concentrado de Pedro Ximénez, pues sería un excelente compañero. Un salmorejo también. El vino fino, que ya entraría con unas carnes blancas, con el jamón ibérico o con algún tipo de embutido, un queso un poco más curado, frutos secos también, y luego con el arroz, carne, las pastas, igual que el vino joven también con las pastas. Y después el amontillado, pues un poco más carácter, un vino con un cuerpo, un vino con mucha hechura, pues acompañaría perfectamente con un rabo de toro, con venado o con alguna carne con salsa, con setas, más corpulenta. Incluso uno de los maridajes más complicados, o una de las armonías más complicadas con el vino y la comida es las alcachofas. Las alcachofas, que tienen un gusto peculiar, ¿con qué vino lo combinamos? Pues el amontillado sería perfecto. En general, todos los vinos de Montilla Moriles, con ese tono de salinidad, marida perfectamente o armoniza perfectamente con la comida asiática, porque la soja también tiene ese tono de sal, y estos vinos que tienen salinidad tienen una combinación perfecta con ese tipo de comida asiática. Y ya con el Pedro Ximénez como postre único, o también puedes combinarlo e incluso con queso, con un buen foie o con un queso azul, va perfecto. E incluso también lo puedes mezclar con helado de vainilla. El helado de vainilla le va perfecto. Bueno, pues vamos a la cata, ¿verdad? Que estés deseando. El Pedro Ximénez, en principio, visualmente, en la fase visual, vemos que es un vino denso, un vino que tiene una lágrima mucho más densa, mucho más lenta. Por las paredes de la copa, esas lágrimas que caen, ¿vale?, son mucho más densas. Se nota que tienen untuosidad porque se queda más pegado a la copa. Luego más pesado también, tú coges una copa y coges otra y vas a ver como el Pedro Ximénez pesa mucho más, tiene mucho más contenido en azúcares. Fase olfativa,
Nos vamos por su color, un color tostado, un color intenso, un color que nos recuerda a esa uva pacificada al sol, que no quiero pasar tampoco por desapercibida, esa forma de elaboración del Pedro Ximénez. La uva se expone al sol durante 15 días para que ésta vaya pacificando por todo su alrededor, el sol la va pacificando, la va deshidratando hasta un 30, un 40 y un 50%, una barbaridad, pero siempre hay que dejarle un poco de zumo, de jugo, para que después podamos extraer de ella ese mosto. Bueno, por el mosto extraído, directamente pasaría a unas prensas a unas máquinas de prensado muy fuertes, donde someteremos ese mosto, esa uva deshidratada, a una presión inmensa, brutalmente espectacular, para que podamos extraer lo máximo de sí misma. Y conseguimos un mosto, un Pedro Ximénez con alto contenido de azúcares, pero con un color muy similar al del Pedro Ximénez. Cuando ya lo metemos en madera, en crianza oxidativa desde el primer momento, empieza poco a poco a tomar este color, un color mucho más oscuro, mucho más yodado. Eso ya nos dice que el Pedro Ximénez ya ha estado envejecido, ha estado ya metido en madera. Vale, pues en fase olfativa, como te digo, torrefacto, nos recuerda mucho el café, nos recuerda el chocolate negro, la madera, esos aromas a regalí, nos recuerda también, aquí nos salen los aromas a ciruela pasa, a uvas pasas, e incluso un poco de lo que es ¿cómo le llamamos? Lo que es el escobajo que es el raspón, el escobajo del racimo de uvas, donde va colocado todas las bayas, todas las uvas, es el esqueleto del racimo, ese es el raspón. Bueno, pues también sale un poco de raspón aquí, y luego en boca. En boca tiene una entrada muy amable, el dulce, ya sabéis que lo detectamos en la punta de la lengua, y después poco a poco se va desarrollando en la totalidad. Y nos resulta ligeramente salino, debido a la procedencia, a esa tierra caliza, esa tierra única aquí en Montilla Moriles, a la vez ligeramente ácido, que lo hace mucho más ligero en boca. No es un vino dulce empalagoso, un vino dulce agradable. Fijaros que yo lo tengo a temperatura natural, ambiente, sin embargo, como lo pongáis frío, esto está, pues que te mueres, riquísimo. Y después deja un retrogusto, un fondo de boca ahí, aparte que es muy persistente, muy largo, dura mucho tiempo en la boca. El gusto final que te deja es muy agradable, te deja esas pasas, ese regalí, ese chocolate negro, y te incita a seguir bebiéndolo, porque es un vino que te resalta te exalta las papilas gustativas y te invita a seguir bebiendo. Todos los vinos de Montilla Moriles te van a invitar a eso, a seguir bebiéndolos, porque esa salinidad característica te hace que esas papilas gustativas se te sequen y te pidan más vino. Y una cosa importante que no se me olvide, tenéis que saber que los vinos de Montilla Moriles son vinos que no tienen adición de alcohol, excepto el Pedro Ximénez. Son vinos que su alcohol es natural y por consecuente son vinos que no hacen daño en la cabeza, no te suben, no te marean. Son vinos que a la larga, pues lógicamente te emborrachan porque tienen alcohol, 15 grados, 12 grados el joven, 15 grados el fino, unos 18 grados aproximadamente el amontillado. Y el Pedro Ximénez tiene más graduación, tiene también 15 grados de alcohol, pero es un vino que, como la uva simplemente se ha morturado y se ha extraído el mosto, este no ha fermentado, porque si fermenta, tened en cuenta que la fermentación lo que hace es que, por la acción de las levaduras, estas se comen el azúcar y luego lo convierten en alcohol. Entonces, si hubiéramos fermentado el Pedro Ximénez, no tendríamos ese dulzor. Por lo tanto, conservamos el dulce y le añadimos alcohol vínico, que es lo que hace que el vino se conserve perfectamente. Bueno, estos vinos yo siempre aconsejo que se tomen fríos, sobre todo esa forma de hablar que tenemos, o lo autóctono que siempre decimos, los vinos hay que tomarlos a temperatura ambiente. Bueno, pues casi todos los adjetivos y todo lo que conocemos al respecto del vino procede de Francia, porque son los primeros elaboradores y los máximos elaboradores mundialmente, conocidos mundialmente. Bueno, pues allí en Francia, en un chateau, en un lagar, en una hacienda donde se elabora el vino,
las características climatológicas son muy diferentes a las que aquí tenemos en Andalucía, en Córdoba y en Montilla Moriles, que rozamos los 45 grados, ¿verdad? Entonces, aquí en Montilla Moriles, cuando estamos probando o estamos tomando un joven con nuestros seres queridos en cualquier sitio, yo aconsejo que esté bien frío. Estamos hablando de unos 6-7 grados de temperatura, eso es perfecta, ¿vale? E incluso menos, pero bueno, como digo yo siempre, o como dice el refrán, ¿no? El dicho, para gustos colores, ¿no? Lo más importante es que lo bebas como a ti más te guste. Después el vino joven a baja temperatura, 6-7 grados. El vino fino, igual, podemos subir un poquito más, en torno a unos 10-12 grados aproximadamente, está bien de tomar. Aunque yo, como venenciador, que me dedico a eso, a repartir el vino en cualquier tipo de evento donde hay mucha gente, y a mediodía, por ejemplo, en un tipo de una feria, por ejemplo, pues ahí a mí me gusta llevar el vino a la hora de venenciarlo, el vino fino, bien frío también, los 6-7 grados, ¿vale? Sería una buena temperatura para probar un fino, pero en invierno un poquito más arriba. En invierno podemos estar entre los 10, 12, 14 grados de temperatura, va perfecto. El amontillado con vino de confort, un vino con carácter, un vino que es para tomarlo lentamente en boca, yo recomiendo que se caliente, no que se caliente, pero sí que esté rondando esos 14-15 grados de temperatura, sería ideal para ese amontillado, porque de esa forma vamos a detectar mucho mejor sus características organolépticas, su olor, sus aromas, sus sabores, ¿vale? Después tendremos el Pedro Ximénez, que al ser un vino denso, un vino con azúcar, un vino más corpulento, más grueso en boca, aconsejo que esté muy frío, ¿vale? También esos 6-7 grados de temperatura serían ideales para que podamos degustar ese Pedro Ximénez. Y aparte, recuerda que te dije que lo puedes combinar con hielo. Y de esa forma vamos a coger una temperatura también muy buena, muy beneficiosa para poder catar el vino o para poder degustar el vino durante toda la tarde. Y aquí ya tenéis las catas de los vinos principales de Montilla Moriles: el joven, el fino, el amontillado y el Pedro Ximénez, aunque está el oloroso, está el tinaja, que ya lo habéis visto antes, y está el palo cortado, el crin, el medium, el pal crin, hay muchos más, pero estos son los fundamentales, los básicos. Yo siempre digo que en qué evento, en qué fiesta, en qué festividad no está el vino presente. En Estados Unidos es la joya, en Francia es la bandera, en Argentina es la bebida oficial nacional, en Italia es la bandera, y en España poco a poco, día tras día, ya cada vez más está siendo algo cool, algo importante, algo esencial y especial que debe estar siempre presente en tu mesa. Así que no olvidéis que cuando asistáis a una cata, hacedlo con tranquilidad, que sois buenos y buenas catadores, sois potencialmente, todo el mundo sois buenos catadores, así que sin miedo asistid a cualquier cata que se exponga en Montilla Moriles. Allí nos veremos seguro en alguna de ellas.